Estamos en vivo. Buenas tardes. Vamos a empezar encomendando al Señor el fruto de esta tarde de retiro o de mini retiro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a dedicar entonces estos minutos para disponer nuestras almas con vistas a un mayor fruto espiritual de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Es una hermosa tradición que a lo largo de la historia de la Iglesia, ella misma, como madre y maestra, nos vaya enseñando, como subrayando las fiestas más importantes de nuestro calendario litúrgico. Y la primera, en el orden del tiempo, es la Navidad, que viene preparada por el periodo de Adviento. Por eso, dentro de las tradiciones católicas de nuestra Iglesia, tenemos el periodo de Adviento, y dentro del periodo de Adviento, para quien quiere profundizar un poquito más en la preparación espiritual, tenemos el retiro de Adviento. Y este es precisamente el servicio que ahora quiero prestarles, ayudarlas para que preparen mejor sus corazones para esta venida de Cristo, que será exactamente dentro de 2 semanas. Hoy es día 10, dentro de 2 jueves tendremos nosotros precisamente Nochebuena. Sabemos que la palabra de Dios es inspirada, sabemos que la palabra de Dios es inagotable, y vamos a un texto de esa palabra de Dios que la Iglesia nos propone varias veces durante este periodo para ayudarnos a preparar nuestras almas a la venida del Señor. Ese texto dice: preparen los caminos del Señor, allanen sus senderos. Es un texto del profeta Isaías, del capítulo 40. Leo el contexto para que entendamos mejor el mensaje que el Señor, a través de la Iglesia, nos pide en este periodo. El texto empieza así: consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y grítenle que se cumplió su servidumbre, que está pagada su culpa, que ha recibido de manos de Yahvé el doble por todos sus pecados. Una voz grita: preparen camino a Yahvé en el desierto, enderecen en la estepa una calzada a su Dios. Este es el texto central que quiero comentarles. Que se alcen todos los valles y se rebajen todos los montes y collados. Que se allanen las cuestas y se nivelen los declives. Porque va a mostrarse la gloria de Yahvé, y a una la verá toda carne, porque ha hablado la boca del Señor. Más adelante dice: sube a un alto monte, mensajero de buenas nuevas de Sión, alza con fuerza tu voz, mensajero de buenas nuevas de Jerusalén. Álzala, no temas, di a las ciudades de Judá: he aquí a su Dios. He aquí al Señor Yahvé de los ejércitos, que viene con fortaleza y su brazo dominará a favor suyo. He aquí que él viene con su salario y va delante de él su paga. Él apacentará su rebaño como pastor. Él le reunirá con su brazo. Él llevará en su seno a los corderos y cuidará a las ovejas paridas. Este es el texto.
El contexto, si tomamos nosotros las primeras palabras del versículo primero, se repite 2 veces: consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Por tanto, el mensaje de fondo que el Señor nos quiere transmitir con este texto y la Iglesia con este periodo de Adviento y sobre todo con el mayor de los regalos que recibiremos en Navidad, que es el nacimiento de nuestro Señor, es un profundo consuelo. Y sabemos que consolar significa saber estar con una persona sola, significa acompañarla, significa escucharla, significa darle motivos de aliento, darle motivos de alegría, darle motivos de felicidad, darle motivos de esperanza. Y todo el mensaje que se nos propone en este texto de Isaías, como todo el mensaje que la Iglesia nos propone en Adviento y lo que recibiremos del Señor el día de Navidad, es precisamente un profundo consuelo espiritual. Tomándonos cada uno de nosotros como una persona individual, aunque nos rodeen en casa otras personas y fuera de casa muchísimas más, cuando el Señor viene para estar con nosotros naciendo en Belén, vendrá a consolarnos, a estar con cada uno de nosotros solo, a escucharnos y a transmitirnos un mensaje de salvación, un mensaje de aliento, un mensaje de fortaleza, de esperanza y de confianza, de felicidad. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Por tanto, el mensaje de fondo de este texto es un mensaje de consuelo. Nosotros tenemos experiencia, seguramente hemos sido consolados en distintas ocasiones por diversas personas. Y también a nosotros Dios nos ha dado la gracia de poder acompañar en su soledad alguna vez a alguna persona, en algún dolor, en alguna prueba, en alguna dificultad particularmente dura, particularmente, dijéramos, difícil de llevar. Y es precisamente esto lo que el Señor quiere transmitirnos a nosotros, para que nosotros, consolados por Dios, podamos también ayudar a consolar a otras personas, a saber estar con otras personas que se encuentran solas, que se encuentran necesitadas, que se encuentran como desamparadas y abandonadas y posiblemente traicionadas, con muchos elementos particulares. Después de este mensaje de consuelo, dice el texto de Isaías en el versículo 3, una voz grita: abran camino a Yahvé en el desierto, preparen los caminos del Señor, lo solemos decir de esa manera más sencilla, enderecen en la estepa una calzada a su Dios. Seguramente ustedes habrán estado en algún desierto. A mí me ha tocado la gracia de estar en los desiertos de Israel. Y ahí, como en todo desierto, si uno quiere llegar de un punto a otro y no tiene un camino, qué difícil es. En cambio, cuando hay un camino, se hace mucho más fácil, mucho más recto el sendero y se hace pues mucho más eficaz y se aprovecha mejor el tiempo habiendo un camino. Pero ese camino hay que prepararlo, porque lo normal del desierto, de la mayoría de los desiertos, es que sean solo arena y más arena y más arena, que forma dunas, y las dunas van cambiando con el sentido del viento y la intensidad del viento y la dirección del viento. Y si solo hay dunas y arena, no hay camino. Y si no hay camino, uno se puede perder. Creyendo ir al norte, que es nuestra meta, vamos hacia el sur y ni nos enteramos. Por eso es conveniente lo que aquí dice el Señor, y es la parte que a nosotros nos corresponde. Él nos traerá con su presencia el consuelo, pero esa presencia será eficaz si nosotros hemos preparado un camino al Señor.
si hemos enderezado sus senderos en el desierto y en la estepa. Esto es lo que quiero concretarles un poquito más. ¿Qué entendemos entonces por preparen los caminos del Señor? Una primera forma de entender este mensaje que nos envía el Señor a través del profeta Isaías es este: atiendan a su interior. Lo más importante en la vida de las personas no es lo exterior. ¿Quién me rodea? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo me siento? Todo eso, de alguna manera, es periférico. El COVID, con todo lo problemático que resulta, es periférico. El hecho de que nosotros estemos en el mes de diciembre es periférico. El hecho de que en este momento tengamos salud o tengamos alguna prueba en nuestra salud, pues en definitiva es periférico. Realmente lo importante en la vida de las personas es lo que ocurre en su interior, en su corazón. De esto sabía mucho San Agustín cuando decía: no vayas fuera, en tu interior habita la verdad. ¿Y cuánta necesidad tenemos nosotros de meditar precisamente en esta consigna que nos deja San Agustín y de hacer caso al no ir fuera, a ver que en nuestro interior habita Dios nuestro Señor? Y por eso atender al interior, a lo interior, significa estar atentos a la acción de Dios en nuestras vidas. Y Dios actúa. Y Dios actúa cada año, cada mes, cada semana, cada día, cada minuto. Y tenemos nosotros que estar atentos a esta acción de Dios nuestro Señor. Porque estando atentos a la acción de Dios nuestro Señor, vamos a ir comprendiendo su plan sobre nuestras vidas y su plan sobre las vidas de las personas que nos rodean, sobre las que nosotros tenemos alguna responsabilidad, en su caso de madres, de hijas, de hermanas, de amigas, de profesionales, de todo eso que es parte de nuestro ser, que es parte de nuestra vida. Por eso, atender a lo interior significa atender a la acción de Dios. Y como les decía, Dios actúa siempre a través de su Espíritu, a través del Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo en cada una de nuestras jornadas nos va diciendo, y lo entendemos nosotros por esa voz que tenemos en nuestro interior, que es también la voz de nuestra conciencia: mira, conviene que ahora que estás impaciente, no des muestras de impaciencia. Conviene que ahora, en vez de criticar a esta persona, guardes silencio. Conviene que ahora, en vez de quedarte tranquila en tu casa, con las debidas prudencias y las debidas acciones en definitiva, de prudencia, vayas a hacer una visita a tal persona que te necesita. O si no puedes ir, llámala por teléfono, envíale un WhatsApp, respóndele al WhatsApp que te mandó hace 5 días y que no has respondido. Dios está actuando en nuestro interior. Si nosotros estamos atendiendo a nuestro interior, vamos escuchando su voz y vamos acertando en lo que vamos haciendo de cara a los demás. Pero atender a lo interior significa también orar, dedicar tiempo a Dios nuestro Señor, dedicar tiempo a su palabra, dedicar un poquito de tiempo diario a la lectura meditada de la Sagrada Escritura, porque Dios nos habla al corazón. Hay un texto del profeta Oseas que dice respecto a la relación que quiere llevar Dios con cada alma: la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Un periodo particularmente importante para que esto ocurra es precisamente este Adviento, donde, como dice el profeta Isaías, estamos nosotros en el desierto y tenemos que preparar un camino al Señor para que llegue hasta nuestro corazón
para que llegue a nuestras vidas, a la vida de nuestras familias, a la vida de nuestra sociedad, a la vida de nuestra época histórica. Por eso, si nosotros dedicamos cada día un poquito de tiempo para hablar con Dios, que no es solo decirle nosotros cosas a Él, sino también escucharlo, estaremos nosotros acertando en lo que significa captar la acción de Dios, comprender esa acción de Dios y secundar esa acción de Dios. Es lo que nos va haciendo cada vez más creyentes, más fieles, más delicados, más cumplidores en todo lo que Dios nuestro Señor nos va pidiendo. Atender al interior significa también atender a esa acción de Dios que nos viene a través de los sacramentos, sobre todo a través del sacramento de la reconciliación, en cuanto podamos irlo haciendo en esta etapa especial, y sobre todo también en cuanto al sacramento de la Eucaristía. ¿Cuántas palabras y cuántos mensajes y cuántas gracias nos reserva Dios a cada uno de nosotros en la Eucaristía, recibida dignamente, agradecida en silencio, sin prisas, con profundidad en nuestro corazón, para que Dios nuestro Señor, todas esas gracias y esas luces que quiere derramar a nuestros corazones, encuentre el momento adecuado. Y no hay un mejor momento a lo largo de nuestro día, objetivamente hablando, para escuchar a Dios, que cuando lo tenemos todavía en nuestro corazón, incluso todavía es parte de nuestro cuerpo por la comunión material que hemos recibido de su cuerpo y de su sangre, para que de esta forma podamos nosotros escuchar a Dios sin ningún tipo de interferencias, sin ningún tipo de obstáculos. Porque Dios nuestro Señor es un Dios que quiere hablarnos, que nos trae un mensaje importante. Paso a un segundo significado de lo que quiere decir preparen el camino del Señor. Y es un mensaje que voy a desglosar analizando a varios personajes propios de esta época de Adviento y de Navidad. Y ese mensaje significa preparar los caminos del Señor, quiere decir apertura a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Esa es la mejor forma de preparar el camino del Señor. Y aquí tenemos nosotros varios protagonistas. Un primer protagonista es la Santísima Virgen. María preparó los caminos del Señor en ese primer Adviento y en esa primera Navidad, que realmente fueron del todo especiales para María. María no buscó ser madre de Dios, fue elegida por Dios en su humildad. Y la respuesta de María fue: aquí está la servidora del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Qué quiere decir? Yo quiero colaborar contigo realizando la misión que tú me encargas de ser la madre de mi Señor. Y por eso, aquí está la servidora del Señor, hágase en mí según tu palabra. Fue un acto de obediencia difícil, porque recuerden todo lo que tuvo que hacer la Santísima Virgen para que Jesús naciera en Belén. Aquí viene todo lo que significa la trama de la historia humana, en la que un emperador, el emperador romano, que está a miles de kilómetros de Nazaret, quiere saber cuántos súbditos tiene y manda que se haga un censo. Pero para hacer un censo, los habitantes de Nazaret debían ir al lugar de donde eran sus padres. Y ciertamente no era Nazaret. Por eso José y María van a Belén, porque eran de la ciudad de Belén, de la estirpe de David, que había nacido ahí, y van precisamente a cumplir con este mandato de una autoridad civil. Nos dan ejemplo de obediencia civil,
Y en un acto de obediencia, insisto, muy difícil. Piensen en el avanzado estado de embarazo de la Santísima Virgen. Piensen en el modo de desplazarse de entonces. No había helicópteros, no había autopistas, había burros y camellos y pies humanos. Y tenía que ir así, en esas condiciones. Piensen que no fue un viaje de una noche y a la mañana siguiente estoy en mi destino. Fueron por lo menos unos 10 días, más o menos, desde Nazaret hasta Belén. Hay casi 150 kilómetros. Y no es que estuviera caminándose cada minuto de todos los días. Había momentos en los que se caminaba, había momentos en los que se descansaba. Pero en definitiva, son momentos que nos indican que la Santísima Virgen, estando como está, casi ya a punto de dar a luz, tiene que desplazarse en esas situaciones tan duras, tan difíciles, como un acto de obediencia, porque ella estaba abierta a lo que la voluntad de Dios estaba disponiendo para ella. Y fíjense que solo Dios pudo elegir cuándo nacer, de quién nacer, en qué circunstancias nacer. Y Él eligió para sí mismo nacer en una circunstancia de dificultad, en una circunstancia de rechazo, en una circunstancia de abandono, en una circunstancia de silencio, en una circunstancia de pequeñez y de humildad. Y todo esto gracias a la colaboración de la Santísima Virgen. Tenemos nosotros que contemplar mucho este acto de obediencia de la Santísima Virgen, que va desde Nazaret hasta Belén. Tenemos nosotros que agradecer mucho a la Santísima Virgen que no haya puesto ningún obstáculo para que Jesús naciera como Él quería nacer. Tenemos nosotros que pedirle a la Santísima Virgen y a Dios nuestro Señor también la gracia de poder realizar en nuestras vidas esa voluntad de Dios, de tener siempre abierto nuestro corazón, abierta nuestra inteligencia, abierto nuestro mundo afectivo, abierta nuestra memoria, abierto todo nuestro ser a la voluntad de Dios. Porque es esa voluntad de Dios nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Esa voluntad de Dios tiene que ser para nosotros, como lo fue para Jesús, el alimento de su alma, para que todo lo que nosotros vayamos haciendo encuentre un sentido, encuentre una dirección, encuentre en definitiva también una fecundidad que Dios nuestro Señor nos quiere regalar. Ahora bien, en este periodo de Adviento hay otro protagonista, que es José. Y José también está abierto a la voluntad de Dios. A José Dios nuestro Señor le pide una prueba que lo confunde, y es una prueba dura. Piensen ustedes en la sociedad en la que nos movemos actualmente. Hay la entrega de un anillo, de un prometido a una prometida. Y durante el periodo después de la entrega del anillo, la prometida está embarazada. Y el prometido no es quien la ha embarazado. Y a José le tocó una cosa así. Si en la sociedad de Guadalajara puede diluirse un poco el tema porque somos millones de habitantes, piensen eso en un pequeño pueblo de 50, de 100, de 150 habitantes. Todo se conoce de inmediato. Se suele decir pequeño pueblo, infierno grande. Pues eso le tocó a José. Y no habiendo él sido protagonista del embarazo de María, tenía varias posibilidades y se ve que era una persona reflexiva. Una primera posibilidad era seguir adelante como si no hubiera pasado nada, pero no podía hacer esto por su propia dignidad y por la claridad de la situación tan difícil que tenía que afrontar. Otra situación era aplicarle la ley de Moisés. Y Moisés dice que a una mujer adúltera, y era esto, habría sido esto María,
de haber sido un hombre quien la hubiera embarazado, a una mujer adúltera hay que apedrearla hasta que muera. Y tenía una tercera posibilidad, y la tercera posibilidad era abandonarla en secreto. Y él eligió esta tercera posibilidad. Fíjense que es la más respetuosa de la obra de Dios, porque si Dios estaba por ahí en juego, tenía que manifestarlo de alguna manera. Es la más respetuosa de María. A José no le constaba qué es lo que hubiera ocurrido. Solo Dios sabía lo que había ocurrido. Es la más respetuosa también de sí mismo, porque así él salva su dignidad, se va a otro lugar y hace su vida de otra manera. Pues mientras él estaba ya decidiendo abandonarla en secreto, Dios nuestro Señor, que nunca llega tarde, llega y le dice en sueños: José, no temas recibir como esposa a María. Lo que hay en ella es obra del Espíritu Santo. Se trata, por tanto, de ejercer la paternidad de un modo nuevo. No es la paternidad física, la normal en todo matrimonio, por parte del hombre. Perdón. Es una paternidad espiritual. Una paternidad que cubre con su presencia todo lo que son las exigencias jurídicas de un matrimonio judío, pero también le corresponde a él ejercer su paternidad custodiando, protegiendo a María y a Jesús, los dos personajes más importantes del mundo. Le tocó precisamente a él custodiarlos. Y él tuvo que hacerse violencia, porque seguramente si iba a ser un matrimonio normal, pues él estaría pensando realizar su paternidad de modo normal. Y Dios le hace entender que no va por ahí lo que él quiere de él. Y San José se lo da. Fíjense que San José, en ninguno de los pasajes que tenemos de la Sagrada Escritura, se nos muestra hablando. Nunca habla, pero siempre obedece. Quiero decir con esto que la santidad de una persona no depende de sus muchas palabras, de sus bellos discursos, de sus calculadas intervenciones. Depende fundamentalmente de que nosotros estemos abiertos y cumplamos la voluntad de Dios. Y en eso San José es un modelo extraordinario. Es un modelo, por tanto, de apertura y de docilidad. Insisto, siendo una situación muy compleja y muy difícil, porque la Santísima Virgen, que no tenía indicación de Dios de participar a José el milagro interior que llevaba en su seno, no le dijo nada. Tuvo que ser Dios quien se lo dijera. Tenemos, por tanto, también nosotros en José un ejemplo muy importante de apertura a la voluntad de Dios. Sobre todo cuando hay cosas y situaciones que no entendamos, como José no entendía lo que estaba ocurriendo con el embarazo de María. Sobre todo en esos momentos tenemos nosotros no que rechazar y que cerrarnos en banda y que dar un portazo, sino que dialogar con Dios, para que sea Dios nuestro Señor el que vaya aclarando las circunstancias y las situaciones y las dificultades y nos vaya a nosotros iluminando y nos ayude a preparar el camino para el nacimiento de Jesús. En el caso de él, en definitiva, para nuestra realización como creyentes, para nuestra vocación de cristianos, en nuestros casos particulares. Me voy a fijar también en otros personajes, y estos personajes son los pastores. Belén es una pequeña población que está al sur de Jerusalén, más o menos unos 6 kilómetros al sur. Era un núcleo urbano pequeñísimo. Piensen ustedes, no sé, por decir 30, 40 casas, no muchas más.
Y las casas no las piensen como nosotros las conocemos, levantadas sobre un llano, con adobes o con ladrillos o de la manera que fuera. Más bien tenemos que pensar esas ciudades como sitios donde había cuevas naturales. Y esas cuevas se adaptaban para habitaciones humanas, para que hombres y mujeres, familias, vivieran en esas cuevas. Pues en esas condiciones, los que vivían, pues eran personas relativamente o bastante humildes. Y dentro de la humildad de todas esas personas, uno de los grados de mayor humildad era el de aquel que ejercía el oficio de pastor. No era ningún juez, no era ningún médico, no era ningún maestro, no era ningún comerciante, era un pastor. Y el pastor lo único que tenía eran unas poquitas ovejas que tenía que estar cuidando porque de ellas dependía su subsistencia, sea que las cuidara como dueño o las cuidara como asalariado. Bueno, pues también a estos pastores Dios nuestro Señor les pide que preparen el camino. Y son los primeros que reciben el anuncio del nacimiento de Jesús. Y estarían viviendo ellos no exactamente dentro de ese, llamémoslo así, núcleo urbano, sino un poquito a las afueras del pueblo. En la actualidad se conservan una serie de grutas que por el espacio y por el tiempo pudieron ser perfectamente grutas aprovechadas en la época de nuestro Señor por este tipo de oficio, por estos pastores, para guardar las ovejas o para descansar ellos por la noche mientras se turnaban al cuidado de las mismas. A estos pastores, Dios nuestro Señor los sorprende en medio de la noche, les hace cambiar sus planes y los premia. Los sorprende porque nadie espera en una noche de invierno, nosotros decimos, no nos consta bíblicamente que hubiera sido así, pero este es un tema que no queda en el momento, lo dejo sencillamente mencionado. Una noche, lo normal de una noche para un pastor es o estar velando las ovejas o estar durmiendo. Pero ocurre que aquí a un pequeño grupo de pastores se les aparece un ángel. Y este ángel les dice que en Belén ha nacido el rey de los judíos y que tendrán como señal a una mujer, un niño recién nacido y un pesebre. Y estos pastores, bueno, en cuanto termina este mensaje del ángel, en el cielo un coro de ángeles canta gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Es lo que nosotros rezamos algunos días de fiesta en las misas como el inicio de nuestra gloria. Y los pastores van y los pastores encuentran lo que les dice el ángel y los pastores regresan alegres a anunciar lo que acababan de ver. Los pastores también están abiertos. Por eso Dios les habla. Están abiertos a la voluntad de Dios. Y entienden que tienen que dejar su programa de esa noche, el programa habitual, cambiarlo por el programa que el Señor les propone a través del ángel, ir a adorar a Jesús y después de adorar a Jesús, tener en definitiva también su momento de premio y de gloria y de alegría y de satisfacción. Y eso es todo lo que Dios nuestro Señor les da. Pero hay otros protagonistas también que quiero mencionar y son precisamente los magos. Sabemos que estos magos primero no eran reyes. Nosotros les hemos dado el título de reyes porque nos conviene por el 6 de enero.
Los magos no eran tampoco prestidigitadores que traen un sombrero y del sombrero sacan un conejo. Tampoco era en ese sentido magos. El sentido de la palabra mago en este contexto es el de un estudioso de astronomía, de los astros del universo, del firmamento. Y a estos magos que estudian y conocen el cielo, Dios les habla a través de una estrella. También ellos están abiertos a la voluntad de Dios. Y porque están abiertos a la voluntad de Dios, dejan su patria, venían de Oriente, y Oriente, si lo decimos desde Tierra Santa, pues es Jordania, y es Siria, y es Irak, y es Irán, y en definitiva, toda esa zona más lejana de nosotros. Porque están abiertos a la voluntad de Dios, entonces dejan su familia, dejan sus programas, dejan sus casas, dejan su ambiente, dejan su trabajo habitual y descubren que Dios nuestro Señor les tiene un mensaje a través de una estrella. Fíjense cómo se adapta Dios perfectamente al modo de ser y de entender de las personas. A Pedro, que es un pescador, el Señor lo llama y le dice: en adelante vas a ser un pescador de hombres. Pedro entendía qué significa pescar, pero nunca había pescado hombres, solo había pescado peces. Y Dios le hace entender su nueva vocación basándose en la experiencia que Pedro domina, que es la de ser pescador de peces, solo que en vez de peces van a ser hombres. Pues entonces a unos estudiosos del firmamento y del universo y de los planetas y de las estrellas, como son los magos, Dios les habla a través de una estrella. Cada uno de nosotros no puede decir que no entiende los mensajes de Dios, porque Dios nuestro Señor se abaja al modo de entender de las personas, a su pasado, a su presente, a su futuro, y de esta forma podemos nosotros estar seguros, si estamos atentos, de que vamos entendiendo la voz del Señor. Por eso, pues, hay que estar atentos para que este mensaje que Dios nos tiene a través de nuestra personalidad, lo vayamos nosotros comprendiendo y lo vayamos nosotros realizando. Si estamos nosotros abiertos a la voluntad de Dios, como los magos, vamos a encontrar nuestra estrella. Vamos a seguir esa estrella hasta el final. Y aunque haya momentos de oscuridad en los que nuestra estrella desaparezca de nuestro horizonte, si somos personas humildes, preguntaremos a quien puede respondernos, obedeceremos las indicaciones que se nos dan y sobre todo llegaremos hasta el final a encontrarnos con el Señor, a darle los regalos que nosotros queramos ofrecerle. Y realmente el único regalo que le interesa a Dios nuestro Señor en estas Navidades es nuestro corazón, es nuestra persona. No son regalos materiales, aunque ellos le hayan llevado regalos materiales porque lo consideraban, y así era en efecto, el recién nacido rey de los judíos. Y sobre todo Dios nuestro Señor nos va a premiar con un gozo nuevo. Dice el texto que en cuanto vieron a Jesús, se alegraron con un gozo inmenso. Quien encuentra a Jesús tiene todos los motivos de gozo y de alegría. Habíamos quedado en que yo iba a concluir estas reflexiones que les he propuesto, faltando unos 15 minutos para las 7. Ahora quedan 16. ¿Y qué es lo que podemos hacer ahora? Yo les voy a proponer 2 preguntas, digamos así,
para que en pequeños grupos, si así me lo confirma Marisol, puedan responder y luego participar un poquito al grupo más numeroso, que somos todos los que en este momento estemos conectados, sobre las respuestas a estas preguntas que ahora mismo les voy a proponer. La primera pregunta es esta: ¿qué creo que significa para nosotros? Entendamos en este momento su asociación, nosotros. ¿Qué significa para nosotros preparar los caminos del Señor? En primer lugar, esa es esa pregunta. Y les hago una segunda, que sería: ¿cómo dar contenido espiritual a la Navidad y a las fiestas de Año Nuevo que vamos a tener dentro de 2 semanas, si Dios quiere? Como ven, son 2 preguntas concretas. Espero que sean prácticas y que resulten enriquecedoras.